Su nombre, gloria. Bien, amados, que el Eterno me lo bendiga. Estamos hoy aquí para estar dando ya conclusión al tema de los Nefilim. Se nos ha extendido bastante. Damos la bienvenida a los hermanos en Facebook, en YouTube. Que el Eterno les bendiga de una manera especial y poderosa. Vamos a hacer un rápido resumen, un repaso de lo que hemos visto hasta el momento de este seminario que estamos llevando, Descubriendo la Verdad, acá los días domingos a las 3 de la tarde. Y estamos en este segundo tema de los Nefilim para darle conclusión el día de hoy. Entonces hemos visto que los Nefilim es el resultado, el fruto de la unión de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, como dice la Escritura. Y el plan de Satanás era mezclar las razas para que no hubiese una genética pura y limpia, para que no viniese el Mesías, que no hubiera una simiente pura para que la sangre de los hombres y la raza humana como tal se corrompiera. El Eterno ordenó no hacer mezclas, no mezclar una especie con otras, no mezclar semillas, no alterar la genética de las cosas, ¿verdad? Estuvimos viendo que por eso están la mula, el mulo, que son animales híbridos, cruces de un animal con otro, y como resultado salen estos animales que son estériles, que no se pueden reproducir. Eso, ¿por qué razón? No porque el Señor lo haya establecido así, porque el Señor no hace absolutamente nada estéril, amén, sino que esta esterilidad es por consecuencia del desorden que el hombre estableció y al no cumplir con los mandamientos que el Padre estableció, con las órdenes que el Padre estableció, amén. Y recordamos que eso es precisamente lo que es el evangelio de la serpiente. Satanás siempre quiere engañar al hombre haciéndole creer que Yahweh no habla en serio cuando da una orden, y es lo que nosotros siempre hacemos. El ser humano siempre ha sido así. Leemos que algo dice de alguna manera y creemos de que el Padre no habla en serio, o que hoy puedo pecar y me arrepiento y ya no hay problema. Y como dice el dicho por allí, el que peca y reza empata. Amén. Entonces vimos también de los derechos y los privilegios que el Padre nos da como hijos. Vimos también que Caín fue el primer homicida por cuanto no ofreció una ofrenda que no fue de agrado al Padre. Amén. Y de ahí vimos la descendencia que viene de Caín y la descendencia que viene de Set. Set que vino a sustituir a Abel. Entonces, vimos también, estuvimos tocando varios textos extrabíblicos. Explicamos quiénes son los hijos de Dios, quiénes son las hijas de los hombres, y vimos que eran de esos ángeles que se rebelaron contra el Eterno y que vinieron a establecer relaciones sexuales con las mujeres y les engendraron hijos. Y entonces esos hijos vinieron a ser los Nefilim, los gigantes en la tierra. Amén. Estuvimos viendo también el castigo de aquellos ángeles, cómo el Eterno estableció juicio sobre aquellos ángeles que vinieron a cometer este acto y fueron encarcelados, dice la Escritura, en los tártaros, en las profundidades de la tierra, lo que la gente llama en el infierno, los calabozos del infierno. Amén. Estos resultados, amén, pase adelante, hermana. Y como este resultado, hermano, de esos Nefilim son criaturas monstruosas, y estuvimos viendo que de esta es donde salen todo lo que son las mitologías, como el Minotauro, amén, que es un hombre con cuerpo de hombre, un ser con cuerpo de hombre y con cabeza de toro. Estuvimos viendo el Centauro, que es mitad hombre, mitad caballo. Está el Cíclope, que es una criatura monstruosa que tiene un solo ojo en la parte frontal de la cara. Amén. Vimos la Medusa, que es una mujer con pelo de serpiente. Dijimos que todo esto, amados hermanos, no era una cuestión que simplemente era fantasiosas, o que eran cosas que los hombres se inventaran, porque no creo que haya capacidad en la mente de una persona
para inventar semejante cosa. ¿Qué era lo que miraban los griegos? Miraban los nefilín, se les aparecían esos nefilín. Amén. Entonces, también estuvimos viendo la línea del tiempo, que es en el tiempo de Jared, es cuando descendieron los nefilín, ¿verdad? Que aquella primera generación vivió 500 años y luego murieron, pero esos espíritus siguieron rondando la tierra aún después del diluvio. Amén. ¿Por qué? Porque dice la escritura que la tierra se había llenado de violencia y que el Padre había establecido un juicio de que ya no contendería más con el hombre. Amén. La próxima semana, si el Eterno lo permite, estaremos iniciando el tema de el arca de Noé y el diluvio. Y no es simplemente como nos lo han pintado, ¿verdad? Sino que hay una profundidad en ese tema. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que el Señor estableció 120 años para el hombre? Eso lo vamos a estar viendo a partir de la próxima semana, si el Padre nos lo permite. Amén. Entonces, bien, estuvimos hablando también de que el Padre creó los animales híbridos. Pase adelante, hermana. Shalom, shalom. Estuvimos viendo que el Padre estableció hizo los animales, no los hizo carnívoros, hizo los animales herbívoros, o sea que comieran plantas, amén. Y que esto será restaurado en la época del reino milenial del Mesías, amén. Donde, o sea, en el principio, en el Génesis o en Bereshit, la escritura establece que los animales no comían carne, no se comían uno contra otro, sino que los animales todos, el oso, el león, el tigre y todos esos animales, lo que comían era hierba. Eso lo estuvimos viendo en el libro de Génesis 1:30. Amén. Dice, y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Toda planta verde para comer. ¿A quiénes? A los animales. A igual que al hombre. La próxima semana lo vamos a ver una vez más de cómo el Señor, cuando le dice a Noé que se construya el arca, no dijo que se comiera de los animales que iba ahí, ¿verdad? Él le dijo recoge alimento, recoge de todo lo que se puede comer para que coman ustedes y coman los animales. Entonces, ¿qué comían ellos? Eran los seres humanos que comían. No comíamos carne. La gente no comía carne en esa época. ¿Qué comía? Todos eran vegetarianos. ¿Sí? No comían animales. No, no se comía. ¿Cuándo es que se establece el comer carne? Después del diluvio. Sí. Entonces, todos tenían una figurita bien bonita, ¿verdad? Entonces, ok. En el gobierno milenial de Yeshua, todo volverá a su condición original. Todos los animales comerán hierbas y plantas, como hasta los leones. ¿Usted ha visto un león comiendo hierba? Como las vacas. No. Dice en Isaías 65:25, que es el capítulo del milenio, dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. ¿Eh? El león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de ¿quién? ¿Quién comerá polvo? La serpiente. La serpiente seguirá comiendo polvo. Dice, ok, entonces, esto estuvimos viendo también un poco el aspecto de los dinosaurios, los cuales hay dinosaurios que son herbívoros y hay una sola especie que es el Tiranosaurio Rex, que es el único animal que es carnívoro, y estuvimos investigando y concluyendo que es un animal que no lo creó el Padre, sino es fruto también de el abuso que hubo con los animales por parte de los nefilín. El hombre corrompió los animales. Los hombres dejaron de usar el uso de la mujer y no solamente se metieron
hombres con hombres, mujeres con mujeres, sino que también comenzaron a tener relaciones sexuales hasta con los animales. Y eso usted sabe que es así, que hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy existe eso. En Canadá, en Suecia, de estos países de Europa, en el 2018 que estuve viajando yo por Alemania, recuerdo que salió el decreto de ley que un hombre o una mujer podía casarse con su mascota. Y eso son las leyes de los hombres. Imagínese usted qué clase de corrupción hay. En estos días en las noticias vimos una mujer que está casada con un sistema Android o no sé qué. Esa es la corrupción total del ser humano. Amén. Que tienen un esposo cibernético, ¿verdad? ¿Y cuánta gente vive enamorada de su celular? Se fueron los amenes, los aleluyas, los gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí hay muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ok, vamos a retomar de aquí. Dice la escritura que Noé era un hombre perfecto. Noé era un hombre perfecto. Génesis capítulo 6, verso 8 y 10. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia. Esta palabra gracia en hebreo es Gesed, que significa misericordia, favor, bondad. Todo eso significa Gesed en el hebreo. Gracia. Halló el favor ante los ojos de Yahweh. Estas son las generaciones de Noé. Y describe la Biblia cómo es que el Eterno miraba a Noé. Dice que Noé era un varón justo, perfecto. Dice, perfecto fue en sus generaciones. Con el Todopoderoso caminó Noé. Caminar, cuando la gente dice, ando en los caminos de Dios, o yo camino con Dios, ¿qué es lo que quiere decir? ¿O qué dice la Biblia? Que debemos de caminar con Dios, es obedeciendo sus mandamientos. Amén. Si alguien dice, yo camino con Dios, significa que estás cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. Si no, no estás caminando con Dios. Amén. Y entonces dice, verso 10, engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. ¿Ven? Entonces, y nosotros nos enfocamos que sí, Noé era bueno, porque trajo los animales y se los metió en el arca. Sabemos que Caín, y sabemos que esa generación, o que Noé era perfecto. La historia nosotros la conocemos, o siempre nos la enseñaron, para los que tuvimos oportunidad de estar en una escuelita bíblica, ¿verdad? Que esas eran las historias: el arca de Noé, los muros de Jericó, David y Goliat. Esas eran las historias. Y con esas historias crecimos, pero solamente así, de la manera como se nos enseñaban cuando éramos niños, y de ahí no pasamos. Y por eso la gente no tiene la capacidad de discernir qué es lo que hay dentro de estas historias. Amén. La Biblia dice que Noé vivió 930 años. A los 600 años, antes del diluvio, vivió 330, vivió 600 años. A los 600 años es que vino el diluvio de la vida de Noé. Después del diluvio, Noé vivió 330 años más. ¿Ve? Completando 930 años. El diluvio nada más fue un año. El diluvio duró exactamente un año. No es que llovió un año. Llovió 40 días, 40 noches, pero Noé estuvo un año dentro del arca. Amén. Estuvo un año dentro del arca. Usted sabe lo que es estar encerrado usted un año con el marido, con los hijos, con el perro, con el gato y con esa sarta de animales. Y con la suegra. Un año.
No, no dice que había suegra ahí. Ah, sí, la suegra la pusieron de los hijos, sí. La mamá de los hijos de Noé. Ok, entonces, un año entero estuvieron ahí. Entonces, o sea, que Noé entró a los 600 años, cumpliendo 600 años, y a los 700 años salió del arca. Amén. Entonces, eso es lo que entendemos. Ok, aquí la semana pasada esto lo estuvimos viendo, bien. Elohim le ordena construir un arca a Noé en Génesis 6, 13 al 22. Y le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Pregunto, ¿está llena la tierra de violencia hoy en día? ¿Verdad? Hermanos, los que hemos tenido la dicha de nacer, vivir, crecer en esta tierra, este pueblito no es el mismo de hace 20, 30, 40, 50 años atrás. No es lo mismo. ¿Cuándo escuchaba usted de venta de droga, de narcotráfico? Esas palabras no existían. No existía la palabra droga, no existía la palabra narcotráfico, no existía en este país la palabra sicario. Aquí ahora en Costa Rica todos los días usted oye sicario mataron, y aquí en nuestras comunidades cercanas lo vemos, balaceras a cada rato, situaciones. ¿Se ha llenado la tierra de violencia, sí o no? Por eso la Biblia dice que serán como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? La corrupción de la tierra, en la inmoralidad, la corrupción, inmoralidad sexual. ¿Hay inmoralidad sexual, sí o no ahora? Claro que lo hay. Amén. Dice el verso 14, constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 150 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo, con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Entraréis en el arca, tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivos, es decir, macho y una hembra, de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento, almacénalo para que a ti y a ellos os sirva de comida. Noé hizo según lo que Elohim le había mandado. Entonces, el arca de Noé fue el último recurso que Elohim usó para preservar la línea de sangre no corrompida en la tierra, al decirle a Noé que solo él y su familia entrarían, es porque Elohim sabía que nadie más podría estar genéticamente intachable. Entonces, el arca representa el sistema de salvación que el Padre establece para preservar la línea sanguínea que no se había contaminado. O sea, que Noé no solamente era perfecto en cuanto a su forma de ser, a su carácter, a su integridad, sino que está hablando también que genéticamente su sangre se mantenía pura. ¿Ya? No solamente es que no se había corrompido con el pecado de la humanidad del entonces, sino que él genéticamente se mantenía puro y limpio. Amén. Entonces, por eso el arca de Noé fue el último recurso que Elohim usó para preservar la línea de sangre no corrompida en la tierra, al decirle a Noé que solo él y su familia entrarían
es porque Elohim sabía que nadie más podría estar genéticamente intachable. Fue a través del diluvio mundial que toda carne corrupta en la tierra fue destruida. Porque todo lo que está corrupto, todo lo que está contaminado, el Señor lo va a quitar de esta tierra. Sin embargo, los espíritus de los Nefilim siguieron rondando los aires por todo el tiempo del diluvio y aún después hasta el día de hoy. Por eso la gente que consulta brujos, que consulta los medium, esa persona que dice que sabe todas las cosas, mira, Julano fui ante el brujo tal o el del adivino tal y me dijo de todo y esa persona no me conoce. ¿Quién lo está revelando cosas allí? Los espíritus de los Nefilim. ¿Ya? Porque la Biblia establece que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa? Que el muerto donde está, en el lugar donde está, no puede visitar el ámbito natural de la tierra. No puede, no hay manera, no hay forma. ¿Ya? Por eso, cuando la gente una de las preguntas que le hacen a uno muy recurrentemente, y en lo personal, tomando lo que me dice a mí la Escritura, cuando dicen que el rey Saúl vino donde la pitonisa de Endor, ¿verdad? Para consultarle y le dijo, hazme venir a Samuel. Ya Samuel había muerto. Y número 1 dice, cuando la bruja dice allí, veo espíritus que salen de la tierra. ¿Qué estaban saliendo ahí? Demonios. ¿Ah? ¿Y qué fue lo que habló con Saúl? ¿Qué fue lo que habló con Saúl? No era Samuel, era un espíritu. ¿Y cómo lo sé? Por lo que le dice el espíritu ahí, le dice el supuesto Samuel, hoy estarás conmigo. Y un hombre que se condenó, un hombre que se perdió, no iba a estar con uno que era uno de los profetas. De hecho, es considerado el profeta más grande en Israel. Usted va a Israel y pregunta cuál es el profeta más grande y le van a decir Samuel. No Elías, no. El profeta Samuel. Desde pequeño. Sí. Entonces, esa es, y por eso estuvimos diciendo también que nosotros debemos de quitar toda cuestión que haya de pecado en nuestras casas. Si hay pecado en nuestra casa o artículos que representen idolatría, que tengan que ver asociado con cosas, con pactos, esas cosas, amados hermanos, a los hijos tenemos que tener cuidado con lo que le permitimos estar mirando en los celulares, películas de terror, videos de miedo, ritos satánicos, hermano, porque hoy se le da un celular a un hijo, hermano, sin tenerle control absolutamente de nada, y después decimos que es raro, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué le va mal en la escuela? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque lo hemos dejado con la niñera del diablo. La niñera del diablo antes era la tele, ahora es el celular. Ahora un niño, hermano, le aseguro que la mayoría de aquí no saben manejar con costo WhatsApp. Pero usted le da el teléfono a un chiquito de 4, 5, 6, 7 años y te lo vuelven al revés y al derecho. No, nada de manejar. Ni el momento. Imagínese. ¿Ah? Y esos niños ya se lo saben todo, hermano. ¿Por qué razón? Porque desde pequeñitos les estamos dando y están viendo cosas, hermano, que les estamos robando la inocencia a los hijos. Donde en un celular, amado hermano, ahí hay pornografía, ahí hay brujería, ahí hay pactos, ahí hay la porquería de TikTok. Estafas, cosas. Hermano, nosotros somos los culpables de que la nueva generación se esté corrompiendo. No le estamos enseñando el temor de nuestro Dios, el respeto a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio
de la sabiduría. Es el temor a Adonai. Y no le estamos enseñando. Ay, 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 ay. Y le zapatea. Y dice, bueno, tome, quédese quedito un rato. Y le da el celular. Se fueron los amenes, los aleluyas, los gloria a Dios. Pero sigamos. Entonces, debemos de tener cuidado, hermano, porque podemos estar abriendo puertas al enemigo. Amén. Por eso los niños ya ni duermen tranquilos en la noche. Algo los asusta, algo los espanta. Se levantan pegando un grito, hablan dormidos, un montón de cosas. No son lombrices, hermanos. Son cosas que están viendo y los están atormentando, que su mente pasa activa. ¿Ah? ¿Qué hace un niño con un teléfono celular a las 10, 11, 12 de la noche? Jugando Free Fire. Ah, la voz de la experiencia hablando. ¿Ve? Conozco casos de casos. Sí. Entonces, la Biblia dice que los últimos días serían como los días de Noé. Pregunto, ¿estamos viviendo los días de Noé? Si nosotros pensamos que en estos últimos tiempos van a volver a bajar los ángeles del cielo, los Nefilim, entonces estaríamos pensando en los días de Jared, porque fue en los días de Jared que los ángeles bajaron. Porque hay gente que yo he escuchado decir, la Biblia dice que como en los días de Noé, entonces como en los días de Noé van a volver a bajar los ángeles. No, porque en la época de Noé no bajaron los ángeles, fue en la época de Jared. Y la Biblia dice que serán como en los días de Noé. Amén. Fue en los días de Jared que bajaron los ángeles, pero los ángeles no van a volver a bajar. Pero en los días de Noé, los ángeles ya habían bajado, y lo que habitaba en la tierra en los días de Noé eran el espíritu de los descendientes de los ángeles, o sea, los Nefilim. Cuando Yeshua dice, como en los días de Noé, entonces si nosotros tomamos esa cita literalmente, tenemos que pensar que así como en los tiempos de Noé, así va a ser en los últimos tiempos. Es fácil identificar, la gente pregunta siempre, hermano, ¿y cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Bueno, número uno, para saber que estamos en los últimos tiempos, tenemos que leer Biblia. Si no leemos Biblia, si no escudriñamos la palabra, si no estudiamos la palabra, no lo vamos a saber. Amén. Entonces, empezando por ahí. Entonces, en los días de Noé, los espíritus mandaban a los hombres a que mezclaran los animales. Amén. Por eso vimos las imágenes de los híbridos de hombre con cara de cerdo, y usted lo ve hasta en Facebook, usted lo ve en las redes sociales, hombres alados, usted lo ve en las fábulas de los niños, seres extraños con alas de murciélago. Si Batman es uno, los vampiros, y lo ponen de tal manera que encantan a la niñez, que encantan a la juventud. Las fábulas, amados hermanos, que hoy usted, hay fábulas, hermano, yo a ese tiempo no veo fábulas, pero yo he visto, hermano, fábulas de criaturas monstruosas, vampirina, y ya está el chiquito viendo, ay, ¿qué está viendo mi amorcito? Vampirina, ¿ya qué? ¿No? ¿Te has escuchado la historia de los pitufos? Las pitufos, claro, sí, los pitufos, todos esos películas, Harry Potter, El Señor de los Anillos, y ahí se sienta el papá cristiano a verlo con sus hijos después del culto. Vamos a ver una película, venga. Y se ponen a practicar, y usted ve después el chiquito buscándose un palito porque quiere ser Harry Potter. Usan la magia. Invocando, haciendo invocaciones. Amén. Entonces, póngase a pensar si hubieran clones humanos 50 años en el futuro. Y es hoy que lo hemos visto. ¿Usted se acuerda cuando clonaron la tal oveja Dolly? ¿Cuántos escucharon hablar del famoso chupacabras? ¿Se acuerdan? Supuestamente, según investigaciones,
el famoso chupacabra, supuestamente, ¿verdad? Estoy hablando supuestamente, fue una cuestión, una cuestión que salió mal de una clonación que querían hacer y salió mal y le salió esa cosa rara y escapó, supuestamente, que no tendría nada de raro, porque el hombre siempre ha querido jugar de Dios, siempre el ser humano ha querido tomar el papel de Dios. En la época, si usted conoce, para los que les gusta leer y les gusta la historia, y usted se lee la historia de los nazis, de Hitler, que quería hacer una super raza, ¿verdad? Que ellos querían ser la raza primordial sobre la tierra, y hicieron alteraciones genéticas, pruebas genéticas, y un montón de cosas, que eso está documentado. Eso está documentado. Montones de experimentos que salieron mal y que lo que crearon fueron cosas raras. Amén. Entonces, ese es el asunto que hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta. Pastor, Señor. es como aquí en la piñera, no vayamos muy largo. Aquí la piña se echa en laboratorio y se llama M2. O allá en San Carlos, que hicieron una piña rosada. Ajá, correcto. Tiene razón. Una manipulación. Eso es cierto, todo eso es una alteración genética de las cosas. Entonces, póngase a pensar que si hubieran clones humanos 50 años en el futuro, si ya hay clones humanos para ese momento, tal vez hasta hoy mismo, que yo creo que sí los hay, esos cuando mueren, esos clones, cuando mueren, ¿a dónde van a ir? Si no es algo que el Eterno los creó, no es una vida que Dios creó. ¿Dónde iría esa persona cuando muera? Esa que fue clonada. Bueno, se convierten en Nefilín. ¿Por qué razón? Porque ya lo vimos en este estudio, de que el alma o el espíritu de los Nefilín, cuando murieron, no se fueron al cielo porque no tienen lugar en el cielo. No se fueron al infierno porque no hay lugar para ellos en el infierno. ¿Dónde se quedaron? Eso es los que se convirtieron en los espíritus inmundos, son los que poseen a los hombres con violencia, porque los Nefilín son violentos. Y esos son espíritus errantes que andan dando vuelta. Por eso cuando nosotros leemos, amén, de que el Señor dice expulsaba a los demonios, y el Señor dice esos espíritus inmundos, los nombra la Biblia como espíritus malignos. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no dice que se va al infierno. Dice que anda por lugares secos y desérticos, buscando reposo y no lo halla. Por lo tanto, como busca y busca y no lo encuentra, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué ese espíritu inmundo no fue encadenado en el infierno? Porque no es un espíritu que el Padre haya creado. Eso es producto, eso es un nefilín. Y entonces cuando devuelve a la persona, y esa persona que había albergado en su ser ese espíritu inmundo, el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa, y esa casa la encuentra barrida, limpia, adornada. Va y se trae con él 7 más, peores que él. Yo me imagino, venga muchacho, ven acá, dice, mire, ¿se acuerda ya del gordito aquel de donde salimos? Sí, véngase, que ese hombre no ha buscado de Dios ni nada, vamos a meternos ahí. Y el estado de la persona viene a ser peor que antes. Y por eso, hermano, cada vez que la persona se siga contaminando más, va a seguir haciendo cosas que antes no hacía. Va a ser peor que antes. Por eso la gente dice, qué raro si esa persona era tan buena gente, qué raro si esa persona cómo fue a matar. Por eso vimos, recuerda que hace poco de un bebé que mataron de meses de nacido, San Ramón creo que fue, y le preguntaron a los vecinos cómo era el muchacho. Excelente persona, educado, trabajador,
buena gente, pero mató a su bebé. Y cuando la trabajadora social lo entrevista, él le pide ayuda porque él no sabe qué fue lo que hizo. Que comenzó a sentir cosas contra el niño y empezó a golpearlo hasta que lo mató. Son espíritus, amados hermanos. Eso no lo hace una persona con su raciocinio natural, sino, amados hermanos, tenemos que tener cuenta qué es lo que está pasando, que le hemos abierto puertas a la inmundicia y a los espíritus inmundos. Mateo capítulo 24, 37 al 39 dice, Mateo 24, 37 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, no entendieron el mensaje de Noé. No entendieron lo que estaba no entendieron por qué el arca, no entendieron. ¿Cuándo fue que vinieron a entender? Cuando les cayó el juicio encima. Es interesante notar que la descripción que Yeshua hace de los días de Noé se refiere a gente que siempre estaban de fiesta. Porque dice que se casaban, que comían, que bebían, se casaban y se daban en casamiento. Los ángeles caídos ya tenían 700 años en el infierno, en los tártaros. Pero el tiempo del diluvio, los únicos que motivaban a la gente a pecar en ese entonces eran los nefilín. También sabemos que Satanás, a través de los nefilín, desea mezclar la semilla del hombre para que se profane lo establecido por Elohim. Ahora, hoy en día se casan y se dan en casamiento esas personas que están en contra del diseño original de Yahweh para la humanidad, y la gente que decidió cambiar lo bueno por lo malo. Lo festejan como si fuera el triunfo del amor. ¿Sí o no? En los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Por qué la Biblia establece esto allí? ¿Es que es malo casarse acaso? ¿Será malo que un hermano soltero busque a una hermana soltera, a una joven soltera y puedan casarse y procrear una familia? ¿Será eso malo? ¿Será malo que las personas que no son casadas pero tienen tiempo de vivir juntos se casen? ¿Será que no? ¿A qué se estaba refiriendo que se casaban y se daban en casamiento? Se estaban casando hombre con hombre, mujer con mujer. A eso se está refiriendo. Y por eso dice, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. La vida loca. Hoy en día, ese es el pan de todos los días. Hoy alguien agarra el closet a patada y se tira afuera y todo el mundo lo ponen como el héroe. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Te salió del closet? Sí. Fatal. ¿Ah? Es como en los días de Noé. Les aplauden. Hoy en día usted puede ver en diferentes partes del mundo, hermano, que hay iglesias compuestas que los que están pastoreando son 2 hombres casados o 2 mujeres casadas. Eso abunda en la red. Pastor, vieras que yo estaba viendo una noticia. Ajá. Que pasó en otro país, que en una iglesia católica, para especificar, el sacerdote estaba casando a una pareja de igual sexo. Cayó un rayo en la cúpula. Sí, lo vi. Y se quemó toda. Sí, se vino abajo. Una iglesia antigua. Sí.
Entonces, en los días de Noé estaban casando, comiendo, bebiendo, casando y dándose en casamiento. Los motivos para cambiar todo lo que Elohim haga. ¿Por qué? El Padre estableció un diseño. ¿Cuál fue el diseño que el Padre estableció para el matrimonio? Hombre, mujer. ¿Sí o no? Ese es el motivo. Ese es el diseño original. Satanás, ¿qué dice? No, hombre. Métase hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y qué ha hecho el hombre? Aplaudirle, festejarle y proveerle para que sigan en ese pecado. Usted va a la caja del Seguro Social y no te dan una medicina porque está escasa, pero va un tipo que quiere ponerse pechos y cambiarse, tienen que hacerlo, hermano, y le dan todo el paquete de las hormonas para que, y eso a costa del pueblo que está pagando su Seguro Social. Estoy arriesgando que me bloqueen el video, pero no importa. Sí, porque si usted en la caja no prueba, dice que ellos están haciendo una discriminación. Se les paga hasta el psicólogo, se les da todo el tratamiento, pero hay una persona que está con un trauma porque murió su mamá, murió su papá o tal cosa, no se lo dan. Así estamos, como en los días de Noé. Los motivos para cambiar todo lo que Elohim dijo, no hagas esto, y dijeron, no, yo quiero mezclarme con lo que el Padre dijo que no lo hiciera. Y en los últimos días se casan y se dan en el casamiento. Están de fiesta. Están con el famoso orgullo gay. Y se le da un día al año para que se festeje en todo el mundo el orgullo gay. Tuvimos la desgracia de tener un presidente levantar la bandera del orgullo gay en la casa presidencial de Costa Rica. Eso es vergüenza. Y lo que viene. Amén. Todos los que están en contra del diseño original del Eterno para la humanidad. Entonces, por favor dígame si esto no es los últimos días. Si no es que estamos viviendo los últimos días. Ahora lo publican como gran cosa. Hace poco publicaron un ex periodista de Canal 7 que se casó y le hacen toda la pompa, le hacen todo el reportaje, le hacen todo, las felicitaciones. Y el pueblo de Dios callado. Entonces, esto es lo que la Biblia dice en los últimos días, lo que el Señor establece, como en los días de Noé. Así serán los últimos días. Estamos viviendo los últimos días. Amén. Ahí está bien claro que en los días de Noé, al principio de la enseñanza, mencionamos Isaías 5:20, que dice, hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. Que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque hoy en día, en el hombre desde el principio, en Edén, dijo, yo quiero hacer mi voluntad. Cuando nosotros establecemos nuestra propia voluntad, estamos queriendo tomar el lugar de Dios. El Eterno es el que pone las reglas. Yo soy el que tengo que sujetarme a esas reglas. Pero el ser humano ahora no quiere sujetarse a las reglas del Padre, sino que es el hombre el que quiere establecer sus propias reglas y llamarle, decidir qué es bueno y qué es malo. Cuando usted y yo somos los que decidimos qué es bueno y qué es malo, entonces estamos haciendo a un lado al Dios del cielo. Le estamos diciendo a Dios, ya usted no es mi Dios, yo soy mi propio Dios, porque yo pongo mis reglas y hago lo que yo quiero. Ese ha sido el problema, amado hermano. Amén. Entonces, cuando usted dice que yo no hago esto porque a mí me parece, no, es que aquí no es lo que a mí me parece, es lo que está establecido en la palabra. Tengo que escudriñar la palabra. Si hay algo que no lo estoy entendiendo, bueno, tengo que escudriñarlo. Tengo que estudiarlo, pero no puedo tomar una decisión en decir, no lo voy a hacer porque a mí no me parece.
¿Ve? Entonces, hoy día que el hombre desde un principio en el Edén dijo: yo quiero hacer mi voluntad y hacer mis reglas, el hombre decidió cambiar lo bueno por lo malo. Festeja lo malo como si fuera lo más precioso. Ese ha sido. Por eso Pablo dice: ¿qué diremos? ¿La ley es mala? Preguntó Pablo, y él mismo contesta: en ninguna manera. Las reglas que el Padre establece son las buenas. La ley que el Padre establece son justas, buenas y perfectas. ¿Sí o no? Entonces, para ir concluyendo con este tema, amados hermanos, Ezequiel capítulo 44, verso 15 dice: en cambio, se acercarán para mí, para servirme, los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario, cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. ¿Qué era lo que pasaba en la época de los sacerdotes, los hijos descendientes de Sadoc? Que eran los únicos que se mantenían fieles a la palabra del Eterno, fieles a lo que el Padre había establecido. El pueblo se estaba corrompiendo, el pueblo se apartaba de Dios, pero estos hombres estaban parados firmes, y el Padre establece un pacto con ellos y dice: en cambio se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre, o sea, para ofrecer los sacrificios al Padre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y luego dice que estas personas que iban a estar en justicia y en santidad, Ezequiel 44, 23 dice: deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, a mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Ese es el trabajo de los sacerdotes que quieren servirle al Padre de verdad. Aquellos que se paran firme. Nuestra misión a todos aquellos que el Padre ha llamado para predicar, para enseñar la santa y bendita palabra, no es, hermano, hablarle al pueblo lo que el pueblo quiere oír, sino a enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo sagrado, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, en lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hay que enseñarle al pueblo, y eso es lo que estamos tratando nosotros de enseñar, amado hermano. Que hay cosas que son muy duras, sí. Que hay cosas que son muy fuertes, sí. Que hay cosas que, hermano, cuesta asimilarlas, lo sé. A mí también me pasó. A todos nos pasa. Pero cuando usted dispone en su corazón, cuando usted dispone en su mente, su alma, su espíritu, a querer obedecer y cada día ser mejor, usted lo va a hacer. Aunque al principio es difícil, ¿verdad? Aunque al principio es difícil dejar de comer chicharrón, ¿verdad? Es difícil. ¿A alguien le ha costado? ¿Ah? No me ha costado porque me lo sigo comiendo. Entonces, por eso es que tenemos que predicar sin estar nosotros metiendo mezclas de nada, porque eso es lo que ha pasado, hermano, en el sistema religioso. Agarraron cosas del mundo y los metieron a la iglesia, lo metieron al altar, lo metieron a las congregaciones, mezclas de una cosa. Anoche creo que era que estaba viendo una iglesia. En la iglesia tenían ahí frente al altar con los músicos de la congregación una clase de zumba. ¿Ah? ¿Usted cree eso correcto? En un lugar que se supone que es un lugar sagrado, en un lugar donde se supone que está la presencia de Dios, porque hoy le llaman presencia de Dios al grito y al brinco, le llaman presencia de Dios a los famosos gritos de júbilo.
Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando el profeta Elías se encerró en la cueva, porque Jezabel lo quería matar por haber matado a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Se encerró en la cueva, vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Vino un torbellino, pero Dios no estaba ahí. Pero vino un silbo apacible, un viento calmo. Y ahí vino la voz de Dios que le habló al profeta. Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? En el silbo apacible. La gente cree que por sentir o oír la voz de Dios, tengo que romper medio templo. ¿Ah? Quebrar 4 sillas, si no la gloria de Dios no estuvo ahí. No, hermano. Eso se llama emocionalismo. Son espíritus engañados. Ahora, ¿quién no se emociona? ¿Que se puede uno emocionar? Sí, claro. Pero Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Amén. Por eso no podemos mezclar las cosas, amado hermano, porque eso es un espíritu de engaño que le hace creer a la gente que por actuar de esta manera es que Dios está allí, y entonces no se arrepiente, no busca de Dios, no hace absolutamente nada. Amén. Hay puro y hay impuro, hay sagrado y hay profano. Yeshua dice, no tomen las perlas para echárselas a los cerdos. Lo sagrado es a lo sagrado, lo profano es del diablo. Y si usted es un hijo de Dios, no te mezcles y no mezcle lo bueno con lo malo. No digas que Dios no le afecta si yo hago las cosas un poco diferentes. No hay que ser tan legalistas, dicen. No, hermano. La Biblia establece que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que en el Padre no hay sombra de variación. Él no cambia. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Él mantiene su palabra. Él es fiel a su palabra y a sus promesas. La Biblia dice que los que somos vencedores, amén, y seremos como verdaderos sacerdotes de Sadoc. Debemos de ser como verdaderos sacerdotes de Sadoc. Amén. Los que tenemos el sacerdocio en nuestro corazón, la justicia del Padre, tenemos no solamente que estar íntegros ante Él, integridad, pero también enseñarle a los otros para que los demás también hagan lo mismo. Porque si usted no quiere hacer una diferencia, si usted dice, no, no tengo ningún problema, yo puedo seguir haciendo una cosa y mezclarlo con otra, entonces usted nunca va a entrar en la Nueva Jerusalén. Porque las cosas mezcladas a Dios no le gustan. Tiene que ser puro, hermano. Tiene que ser puro. La Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21, verso 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda. ¿Está oyendo? No entrará en la nueva Jerusalén, que es el lugar donde vamos a estar, donde vamos a morar, donde vamos a reinar con el Mesías, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Es una nueva Jerusalén en la cual ninguna cosa inmunda puede entrar en ella, o que hace abominación y mentira. ¿Habrá algún mentiroso aquí que levante la mano? Qué dicha que ninguno miente aquí. ¿Ah? Ya solo con no levantar la mano ya estamos mintiendo. Te habló el Espíritu, ¿eh? Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? ¿Quién se lo sabe de memoria? Apocalipsis 21:8. Pero los incrédulos, los abominables, los homicidas, los mentirosos, ¿ah? Los hechiceros, ¿qué más?
todo aquel que hace mentira. Ujú. No, no entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? La Nueva Jerusalén. La que desciende del cielo, la que viene preparada. Entonces, solamente hay un requisito para entrar allí. ¿Cuál es? El no mezclarnos con las cosas de este mundo. Estar caminando en la santidad. Y le voy a decir qué es santidad. Porque si depende de donde usted vaya, le van a decir, la hermana Marlene no está caminando en santidad. Porque se pinta la boca, porque usa pantalones, porque se pone cadenas, porque, hermano, ¿cuántas veces estamos fallando en lo que es santidad? Santidad es vivir conforme a lo que dice la palabra de Elohim. Sí, eso es santidad. Eso es ser santo. Y la palabra santo, que es la palabra kadosh, en el hebreo, significa consagrado, apartado para Elohim. ¿Me aparto de qué? De las cosas del mundo. No me mezclo con el mundo. Están en el mundo, dijo Yeshua, están en el mundo, pero no son del mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos como los del mundo. El problema es que cuando yo quiero vivir en la iglesia y decir que soy creyente, hermano, pero después cuando salgo de allí o salimos de este lugar, querer seguir viviendo como los del mundo. ¿Cómo viven los del mundo? ¿Ah? ¿Cómo son los del mundo? Gritones, pleiteros, celosos, amargados, bochincheros, ¿ah? Mentirosos, borrachos, desgraciados, sí, porque están caídos de la gracia. Ajá. Bueno, ya usted sabe, la lista es grande. Entonces, amén. Nada que sea inmundo, abominable, mezclado, puede entrar en la Nueva Jerusalén. Y ese mensaje entonces es muy importante, porque todo aquel que cree que comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y comiendo del árbol de la vida al mismo tiempo puede entrar en la Nueva Jerusalén, se va a quedar afuera. No podemos nosotros creer que vamos a obtener la salvación perpetua del Eterno y estar realmente en su presencia si seguimos mezclando lo que es santo con lo profano. Elohim no juega de esa manera, ni lo hará. Si nosotros pensamos esto, entonces nosotros estamos condenados a ser destruidos. El Padre no piensa jugar con nada de esto, hermano. Él no lo va a hacer. Él no va a cambiar su gloria. El que ha hecho mal las cosas es el ser humano. Hemos dejado que Satanás nos hable al oído, pero Elohim demanda integridad y perfección. Elohim le dijo a Satanás respecto a Job, y Yahweh le dijo en Job 1:8, y Yahweh dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso del Todopoderoso y apartado del mal. 4 características que tiene, 4 características que estaban en Job, que debe estar en nosotros. Amén. Integridad, perfección. Amén. Ser temerosos, ser rectos delante del Padre, apartados del mal. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con el Todopoderoso caminó Noé. Noé era perfecto en sus generaciones, es decir, que su papá era perfecto, sus antepasados eran perfectos. Era hijo de Enoc, era hijo de Lamec, era hijo de Set, era hijo de Adán. Eran varones que servían al Eterno y él era perfecto en sus generaciones. No podemos entonces nosotros tener un estándar más bajo. Debemos ser justos, perfectos, temerosos de Elohim y apartados de todo mal. Amén. Si nada más Noé, y por gracia de Adonai, a través de Noé, su familia se salvó en el diluvio, ¿cuántos de nosotros realmente somos
vamos a ser salvos cuando Yeshua venga. Si Él dice que como en los días de Noé, así será en los días en que Él vuelva, todo aquel que tenga mezclada la fe en Yeshua con lo que ellos consideran que es bueno y que es malo, todo aquel que se mezcle, Yeshua va a venir y lo va a destruir. Apocalipsis 19:15 dice, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira de su furia, de Adonai Elohim, de los ejércitos del cielo. O sea, Él va a venir, ya el Mesías de amor, de misericordia, de bondad, el corderito, ya no viene como cordero, Él viene como león. Ya no viene a morir en la cruz, ahora viene como rey. Y como rey va a establecer juicio. Él va a poner juicio. Dice, va a pisar, amén, a todo aquel que no se ajuste a su palabra. Primera de Pedro 4:18 dice, y si los justos, y ya vimos que es un justo, ¿qué es un justo? Noé era justo, Abraham era justo, Daniel era justo, Job era justo. Y dice, y si el justo con dificultad se salva. Pregunto, ¿cuántos son justos aquí? Bajan las pestañas, por lo menos. ¿Cuántos somos justos o cuántos son justos? Estamos lejos de esa justicia. Estamos lejos, hermanos. Seamos francos y sinceros. Sí, estamos lejos. ¿Verdad? No muevo el dólar. ni las seas. Ajá. Entonces, claro, hay que ser sincero, hermano. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la justicia. Amén. Buscar la perfección. Buscar el temor. Amén. Porque dice, y si los justos, primera de Pedro 4:18, hermana Vilma, y si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde acabará? ¿Dónde acabará Miguelito? ¿Dónde acabará la hermana Vilma? ¿Dónde acabará el hermano William? ¿Dónde acabará la hermana Marlene? ¿Dónde acabará? Okay. Y si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde acabarán los impíos y los pecadores? Impío es una persona que dice conocer a Dios, no hace lo que Dios dice. Entonces, todos estos pasajes le dan en la cabeza a la doctrina de los que piensan yo soy salvo, Jesús entró en mi corazón, yo ya hice la oración para aceptarlo y por gracia voy a entrar al cielo. Será el cielo raso. Perdóneme, hermano, pero si en tu vida hay mezcla de algo, has conocido los mandamientos con un corazón sincero, pero todavía hay cosas que a Elohim no le agradan y usted piensa realmente a Dios no le importa si yo lo hago a mi manera. Recuerda que Satanás es muy astuto y que él va a hacer sentir cómodo con lo que usted considera. El Eterno es radical. Él exige santidad de nosotros. Él nunca te va a decir, yo comprendo tu proceso. Hermano, Dios conoce mi corazón. Hermano, Dios sabe que lo hice en un momento de debilidad. Sí, y ese momento de debilidad nos va a condenar. Amén. Él nunca te va a decir, yo comprendo tu proceso, mi hijo. No te preocupes. No, Él te dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Dónde lo dice, pastor? Levítico 19:2 dice, habla toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos porque yo, Yuhei Bajei Elohim, soy santo. Levíticos 20:26, me seréis santos porque yo, Yuhei Bajei, soy santo. Y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. ¿Cuál es el llamado del Señor? A ser santos, a ser puros, a ser limpios, a obedecer su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está,
Sé santos porque yo soy santo. ¿De dónde lo estaba tomando Pedro? De Levíticos capítulo 19 y Levíticos capítulo 20. Porque Pedrito se conocía la palabra. Amén. Si él exige santidad, entonces, amado hermano, esfuérzate por ser santo. Si nosotros estamos esperando que del cielo nos caiga la providencia para ser santos, automáticamente estamos perdidos. Lo único que tenemos del cielo en este caso es la salvación por medio de Yeshua HaMashiach. Elohim te dice, te doy una nueva forma de empezar. Te doy un borrón y cuenta nueva. Pero de aquí en adelante, sea santo. Amén. Porque yo ya te hice santo. Tienes un apellido que dice, yo soy santo, compórtate como eso. ¿Cuál es el apellido del Señor? Santo. Si usted dice ser hijo de Dios, usted tiene que ser santo. Si usted adopta a alguien, una criatura, si alguien adopta a un niño, se va a un hospicio de huérfanos a adoptar una criaturita, una niñita, un niñito. Ese niño viene con un registro. Ese niño se llama Carlos Pérez, ¿verdad? Pero usted tiene otro apellido. En el momento en que usted adopta a esa criatura, se le va a cambiar el apellido. Entonces ya no se va a llamar Carlos Pérez. Ahora se va a llamar Carlos García. ¿Ven? O Carlos Mesén. Entonces, ¿por qué razón? Porque ya es tu hijo. Tiene que portar tu apellido. Si usted y yo decimos ser hijo de Dios, ser hijo de Elohim, y yo le pregunto, ¿y Elohim cómo es él? Él es santo, él es puro, él es bueno, él es misericordioso, él es bondadoso, su justicia permanece para siempre. ¿Cómo tenemos que ser usted y yo? Santos. Sed santos porque yo soy santo. Compórtate como eso. Compórtate como santo. Y para comportarnos como santos, debemos de conocer su santidad, lo que a él le agrada. Tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Usted cree que Dios, el Padre, en su santidad, entraría a un lugar de prostitución? ¿No? ¿Entraría a una cantina a emborracharse? No. ¿Vendería droga? No. ¿Se sentaría a ver una novela? Se fueron los amenes, los aleluyas. Bueno, sé santos porque yo soy santo. Eso significa ser santo porque yo soy santo. El Eterno te volvió a ser parte de su pueblo. Él nos limpió con su preciosa sangre, nos roció, nos limpió. Él murió en la cruz para darnos una nueva oportunidad, quitarnos toda la inmundicia que cargábamos encima. Te puso el nombre de hijo de Elohim. Entonces compórtate como un hijo de Elohim, porque donde sea que tú estés, necesitas llevar ese nombre bien en alto. Así que el tema, todo el resumen de esta enseñanza de los Nefilim es: no te mezcles con nada del pecado, con nada de este mundo, y sea santo. Sé santo, no te mezcles y sé santo. Dígaselo al que está a su lado, no te mezcles y sé santo. Amén. Bien, amados. Hemos llegado a la conclusión, al último pasaje de este tema de los Nefilim. La próxima semana estaremos iniciando el tercer tema de este seminario, Descubriendo la Verdad.